Dos clases de obras. Mateo 7, versículos del 21 al 23, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. El pueblo del reino debe ocuparse de su vivir y también de su obra. En los versículos del 13 al 20, el Señor habló en cuanto a los principios rectores de su vivir. Pero en los versículos del 21 al 23 habló en cuanto al principio rector de su obra. Hay dos clases de obras que podemos hacer para el Señor. Una obra es conforme a la voluntad del hombre, y la otra obra es conforme a la voluntad de Dios. Ambas clases de obras son para el Señor, pero la fuente es diferente. Una obra se lleva a cabo según la voluntad del hombre, la otra se lleva a cabo según la voluntad de Dios. Además, ambas obras tienen resultados diferentes. El Señor dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo el que obre conforme a la voluntad del hombre no entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos que obren conforme a la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, hay una gran distinción entre estas dos clases de obra. Los creyentes que viven en la realidad del reino de los cielos hoy entrarán en la manifestación venidera del reino de los cielos. Los creyentes que obran conforme a la voluntad del hombre no entrarán en el reino de los cielos venidero, porque no viven en la realidad del reino de los cielos, ni permiten que el reino de los cielos ejerza autoridad sobre ellos hoy. Los creyentes que laboran conforme a la voluntad del hombre laboran según su propia voluntad y preferencias. Estos creyentes están llenos de su propia voluntad y preferencias y no son gobernados por los cielos. El gobierno de los cielos no da lugar a la voluntad del hombre ni a las preferencias humanas. Por consiguiente, cuando una persona es gobernada por los cielos, su voluntad y sus preferencias son desechadas. Aquellos que son gobernados por los cielos no hacen su propia voluntad, ni siguen sus propias preferencias en la obra del Señor. Tal vez algunos pregunten: ¿cómo es posible que el elemento de la voluntad humana se mixture con la obra espiritual del Señor? ¿Sería tal obra espiritual? Sin embargo, la palabra del Señor revela con claridad que la voluntad y preferencias humanas pueden ser mixturadas en la obra espiritual del Señor. El Señor dijo: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Estas personas profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchas obras poderosas. Verdaderamente hicieron estas obras. De lo contrario, no se atreverían a decirlo delante del Señor, porque saben que Él es omnisciente. Es posible engañar al hombre, pero no es posible engañar al Señor. Además, cuando el Señor los reprendió, no negó lo que hicieron.
El Señor reconoció que ellos de hecho realizaron estas cosas. Por tanto, estaban haciendo la obra del Señor, una obra espiritual. No obstante, el Señor los reprendió diciéndoles: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Iniquidad aquí significa carencia de ley y no se refiere solamente a las cosas malignas, se refiere también a las cosas buenas. Por ejemplo, los dormitorios de la escuela tal vez tengan la norma de que los estudiantes deben apagar las luces a las 10:30 de la noche. Si un estudiante se queda estudiando hasta después de las 10:30, él carece de ley. Estudiar es bueno, no es nada maligno, pero estudiar después de que se supone que las luces estén apagadas es carecer de ley. Igualmente, profetizar, echar fuera demonios y hacer obras poderosas es todo bueno. Sin embargo, si se hacen conforme a la voluntad humana, no a la voluntad de Dios, esto conlleva carecer de ley. Algunos hermanos y hermanas tal vez pregunten: ¿cómo es posible que una persona eche fuera demonios y haga obras poderosas si es una persona que carece de ley? Esto no es difícil de entender. Todo en el universo tiene una ley. Si la ley se cumple, habrá un resultado. Por ejemplo, aunque una escuela diga que las luces deberían estar apagadas a las 10:30, la corriente eléctrica no deja de existir después de las 10:30. Mientras exista la ley de la electricidad, las luces funcionarán si se enciende el interruptor después de las 10:30, así como funcionarán si el interruptor se enciende antes de las 10:30. Esto también se aplica a estudiar. Un estudiante puede entender y recordar lo que estudió después de las 10:30, así como puede entender y recordar lo que estudió antes de las 10:30. Otro ejemplo es la ley de tener hijos. Los hijos pueden nacer de uniones ilícitas, así como también pueden nacer de matrimonios lícitos. Tener hijos depende del cumplimiento de una ley, no de si es lícito o ilícito. Otro ejemplo es sembrar semillas. Cuando las semillas son sembradas en la tierra, crecen. Las semillas que son robadas crecerán, y las semillas que son compradas también crecerán. Muchos asuntos tienen que ver con el cumplimiento de una ley, no con que sean lícitos o ilícitos. El mismo principio aplica a la obra de Dios. Si el Evangelio es predicado según la voluntad de Dios, las personas serán salvas. Contrariamente, si el Evangelio es predicado según la voluntad del hombre, las personas aún serán salvas. Predicar el Evangelio depende del cumplimiento de una ley. Las Escrituras son la palabra de Dios y pueden dar vida al hombre. Esto no cambiará, ya sea que alguien predique el Evangelio conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del hombre. Las personas recibirán vida de la palabra de Dios si aceptan el Evangelio. Por tanto, no es suficiente simplemente mirar el fruto al evaluar la obra de un creyente. El Señor nos advirtió en esta sección que su juicio se basaría en cuál voluntad laboró conforme a la voluntad del Padre. Su juicio no será conforme al fruto de nuestra obra. Casi todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento es un tipo. Por ejemplo, el hecho de que Abraham engendrase a Isaac tipifica que el hombre acepta la promesa de Dios por fe.
Y el que Abraham engendrase a Ismael tipifica que el hombre cumple la promesa de Dios por su propia fuerza. El hecho de que Lot engendrase a Moab y Ben-Ammi tipifica la predicación ilícita del Evangelio. Los hijos de Lot no fueron engendrados conforme al código aceptable de la conducta humana o ley. La manera en que muchos predican el Evangelio no es conforme a la regulación espiritual. Las personas pueden ser salvas aun si el Evangelio es predicado ilícitamente, pero aquellos que son salvos de esta manera son como moabitas y amonitas. En Filipenses 1, versículos 15 y 17, Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Aquellos anuncian a Cristo por ambición egoísta, no con intenciones puras. Tal predicación del Evangelio sin duda salvó a algunos. Quizás un gran número fue salvo. Pero los que son salvos de esta manera son como moabitas y amonitas. Moab y Ben-Ammi nacieron, y Dios los reconoció como seres humanos. Igualmente, las personas creen en el Evangelio, y Dios reconoce que son salvos. Sin embargo, los que predican el Evangelio de tal manera no serán aprobados. En lugar de ello, el Señor los llamará hacedores de iniquidad. Esto es un asunto serio. Conforme al contexto de Mateo 7, versículos del 21 al 23, que el Señor diga que carecemos de ley es el resultado de no hacer la voluntad del Padre. Cualquier obra que no sea la voluntad del Padre que está en los cielos es una obra de iniquidad. La obra del Señor se hace en todo lugar de la tierra, pero ¿es esta obra lícita ante los ojos de Dios? Esta es una gran pregunta. Muchas obras y actividades entre los cristianos no son conforme a la voluntad del Padre. Temo que un día el Señor dirá a esos obreros: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Es nuestra obra lícita o ilícita? En la superficie tal vez nuestra obra no sea un problema, pero no deberíamos detenernos ahí. Debemos tener la certeza de que nuestro servicio es conforme a la voluntad de Dios. A fin de que nuestra obra sea conforme a la voluntad del Padre, debemos negarnos al yo. Si no estamos sujetos a la autoridad de los cielos o restringidos por los cielos, teniendo nuestra propia voluntad y preferencia, nuestra obra carecerá del elemento de la voluntad del Padre. Como resultado, nuestra obra producirá moabitas y amonitas. Cuando el Señor reprendió a los hombres carentes de ley, Él dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Algunos dicen que estos hombres de iniquidad son los cristianos falsos, porque el Señor dijo que Él nunca los conoció. Las palabras nunca os conocí significan nunca os reconocí, nunca os aprobé. Por ende, el Señor estaba diciendo que nunca reconoció ni aprobó a estos hombres de iniquidad. ¿Es correcto profetizar, echar fuera demonios y hacer obras poderosas? Pero el Señor no aprobó el que ellos hicieran tales cosas. El Señor les dijo que se apartaran de Él. Dado que el Señor está en el reino, esto significa que ellos no entrarán en el reino de los cielos. Según el versículo 21, los que hacen la voluntad del Padre podrán entrar en el reino de los cielos. Hacer la voluntad del Padre es obrar conforme a la voluntad de Dios.
Los creyentes que profetizan, que echan fuera demonios y hacen obras poderosas conforme a la voluntad de Dios, son gobernados por los cielos. El versículo 21 se refiere a aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto prueba que estos creyentes obran por la vida del Padre bajo el gobierno de los cielos según la intención de Dios. Están bajo la autoridad de los cielos y viven en la realidad del reino de los cielos. Por tanto, podrán entrar en el reino de los cielos en la manifestación del reino de los cielos. Mateo 7, versículos del 21 al 23, revela que la obra del pueblo del reino debería estar basada en la voluntad de Dios, no en profetizar, echar fuera demonios, ni hacer obras poderosas. Tal obra exige que pongamos a un lado nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras preferencias a fin de aprender a vivir por la vida de Dios que está en nosotros, es decir, vivir bajo la autoridad de los cielos y ser restringidos y gobernados por los cielos. Esta es la manera en que conocemos la voluntad de Dios y sabemos lo que deberíamos o no hacer. El Señor Jesús es un buen ejemplo de lo que es hacer la voluntad del Padre. Cuando el Señor estuvo en la tierra, algunas veces sanó enfermos y echó fuera demonios, pero en otras ocasiones no lo hizo. Algunas veces realizó milagros, tales como alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 pescados, y otras veces no lo hizo. Aun cuando Él no hizo ningún milagro, estaba bajo la restricción de los cielos. Tenía la autoridad y capacidad de hacer obras poderosas, pero no abusó de su autoridad ni capacidad. Él llevó a cabo la voluntad de Dios, tanto al realizar milagros como al no realizar milagros. Por eso podía decir: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Las personas dicen que el Señor profetizó, echó fuera demonios e hizo obras poderosas, pero el Señor diría que simplemente llevaba a cabo la voluntad del Padre. Profetizar, echar fuera demonios y hacer obras poderosas requieren solamente que tengamos un don. Pero llevar a cabo la voluntad del Padre requiere que vivamos en la realidad del reino de los cielos, siendo gobernados y restringidos por los cielos. Solamente cuando vivimos en la realidad del reino de los cielos y somos gobernados y restringidos por los cielos, podemos conocer y hacer la voluntad del Padre. 2 clases de cimientos. Mateo 7, versículos del 24 al 27 dice: «Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída». En su conclusión, el Señor habló sobre 2 clases de cimientos. Un cimiento está sobre una roca, el cual puede soportar la prueba. El otro es edificado sobre arena, el cual no puede soportar la prueba.
La roca se refiere a la palabra del Señor. En particular, se refiere a su enseñanza en el monte. Si aceptamos su enseñanza y vivimos por ella, estamos edificando una casa sobre la roca. La palabra del Señor es el cimiento. El cimiento de arena se refiere al hecho de no vivir por las palabras del Señor. También se refiere a los métodos, opiniones y maneras humanas de hacer las cosas que están fuera de la enseñanza del Señor. Si una persona escucha la enseñanza del Señor, pero no vive por ella, su vivir y andar estarán basados en sus propios métodos y opiniones. Todos estos métodos y opiniones son arena. Si permanece en sus métodos y opiniones, edificará una casa sobre la arena. La palabra casa podría referirse a la vida humana, es decir, nuestro vivir y nuestra obra. Si escuchamos la enseñanza del Señor y vivimos por ella, estamos edificando nuestra vida sobre la palabra del Señor como roca eterna, y nuestra vida tiene un cimiento eterno. Si escuchamos la enseñanza del Señor, pero la ignoramos, estamos edificando nuestra vida sobre la voluntad del hombre. Tal vida no soportará la prueba del tiempo, sino que caerá, y sufriremos pérdida. Independientemente de cuál es nuestro cimiento, nuestra vida será probada. Hay 3 clases de pruebas. Una prueba es la lluvia que desciende de arriba. Esto se refiere a las pruebas que Dios nos da. Otra prueba es los ríos que vienen de la tierra. El agua se refiere a las personas corruptas del mundo, a quienes Satanás utiliza para atacarnos y destruirnos. La tercera prueba son los vientos que soplan en el aire. Esto se refiere al ataque de Satanás y sus ángeles. Si nuestra vida está basada en los métodos y opiniones del mundo, caerá tan pronto como se enfrente a alguna de estas 3 pruebas. Sin embargo, si nuestra vida está basada en la palabra del Señor, será inconmovible e inamovible independientemente de cómo sea probada. Existen 4 principios rectores para el vivir y la obra del pueblo del reino. El primer principio consiste en entrar por la puerta estrecha y tomar el camino angosto. El segundo principio consiste en discernir los frutos del vivir de una persona antes de aceptar la dirección dada por ella. El tercer principio consiste en obrar conforme a la voluntad del Padre Celestial. El cuarto principio consiste en asegurar que nuestro vivir y nuestra obra sean conforme a la palabra del Señor. Estos 4 principios probarán nuestro vivir y nuestra obra. Si seguimos estos 4 principios, permitiremos que los cielos nos gobiernen y estaremos bajo el gobierno de los cielos. Además, si seguimos estos 4 principios, nos negaremos a nosotros mismos, rechazaremos nuestra carne y no viviremos conforme a nuestra propia voluntad. Sin embargo, si no seguimos estos 4 principios, no estaremos bajo la autoridad de los cielos, no permitiremos que los cielos gobiernen y estaremos llenos del yo y de la carne. Como resultado, viviremos conforme al yo. Isaac era una persona natural, que tenía una debilidad natural.